Ya vimos un primer ejercicio. En este ejercicio vimos cómo poder encontrar el valor de un ángulo a través de las ecuaciones. Y recuerden, siempre que tengamos dos ecuaciones con dos incógnitas se puede resolver. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Tres ecuaciones con cuatro incógnitas ya no se puede. Si hay más incógnitas que ecuaciones debemos de buscar otras alternativas. Pero bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo simplemente para que vean la diferencia de si nosotros cambiamos un poquito de dónde extraemos el ángulo teta para que no sea tantas identidades trigonométricas que nos lleven al resultado. Y pues bueno, yo creo que ustedes lo que quieren es hacer ejercicios, así es que vamos a ello. Resolvamos entonces este problema. Nos dice determinar la magnitud de la fuerza A y su dirección teta de manera que las fuerzas resultantes estén dirigidas a lo largo del eje positivo y tengan una magnitud de 1250 newtons. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que quiere que tenga una resultante aquí en el eje X y que además esta fuerza resultante sea igual a 1250 newtons. Hay que descomponer entonces cada una de las fuerzas en sus componentes. Vamos a comenzar con la fuerza A. Tengo aquí la fuerza A. Este va a ser el ángulo teta. Este va a ser fuerza A. Esa fuerza AY y fuerza AX. Veamos que tanto en Y como en X es positivo. Lo podemos ver a través de aquí de la imagen. ¿Por qué? Porque va hacia arriba, fuerza en Y, y fuerza en X va hacia la derecha. Ahí determinamos que las dos van a ser positivas. Entonces, si yo me voy y hago coseno de teta, recuerden que el coseno toma en cuenta el cateto adyacente, entonces va a ser FAY sobre FA, y de aquí yo tengo que FAY va a ser igual a FA por coseno de teta, siempre hacer en nuestro triángulo. Y si hacemos referencia al seno del ángulo, recuerden que este es al cateto opuesto, se referencia al cateto opuesto, FAX entre FA. De aquí tenemos que FAX va a ser igual a FA por seno del ángulo. Siempre hay que tratar de hacerlo lo más simplificado y además también lo más explícito para saber de dónde provienen estos elementos. A veces nada más nos casamos de que para X es coseno y para Y es seno. Y vean que en este caso no es cierto, para X es seno y para Y es coseno. Depende de la posición del ángulo. Entonces, nosotros tenemos que FA como vector está constituido como FA por seno de teta en I más FA por coseno de teta en J. ¿Sale? Recordemos, simplemente este de acá es FAX y este de acá es FAY. Así de sencillo. ¿Qué más necesito? Descomponer FB. Es importante que ustedes hagan el triángulo de FB. Les dejo de tarea que ustedes vean el triángulo, cómo quedaría el triángulo. De todas maneras, comprueben lo siguiente. FB como vector va a ser igual a FB por coseno de 30 en I menos FB por seno de 30 en J. Y bien, tenemos que FR, que la fuerza resultante, aquí no hay ningún triángulo porque está sobre el eje X, entonces solamente va a ser
la fuerza resultante en I. Voy a partir esta parte en dos. Voy a comenzar de este lado. Voy a hacer primero sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para las sumatorias de fuerzas en X, yo voy a sumar esta y esta. Son todas las que están en Y. Entonces, y aquí, perdón, no nos está pidiendo un equilibrio, entonces las sumatorias todavía no son igual a 0. Lo que nos está pidiendo es que obtengamos una fuerza resultante en X igual a fuerza A en X más fuerza B en X. Entonces, tenemos la fuerza resultante en X que va a ser Fr. Fr va a ser igual a Fa por seno de teta más Fb por coseno de teta. Como nos interesa saber Fa y todas las demás ya conocemos, tenemos que despejar Fa. Fb está sumando, pues lo vamos a pasar restando del otro lado. Lo paso de este lado y lo paso restando porque está sumando. Entonces, Fa por seno de teta va a ser igual a Fr menos Fb por coseno de teta. Sustituimos hasta el final. Vamos viendo cómo queda todo esto, ¿sale? Y después tengo que la fuerza resultante en Y va a ser igual a la fuerza AY más la fuerza, esto de aquí lo voy a poner de otro color para que se vea que es otra parte. Yo tengo que la fuerza resultante en Y va a ser igual a FAY más FBY. Veamos que tenemos FAY y FBY, pero no tenemos FR, entonces esto va a ser igual a 0, que va a ser igual a FA por coseno de teta menos FB por seno de teta. De este lado, esta de acá la pasamos del otro lado con un signo negativo, con un signo positivo porque es negativo, perdón, entonces me va a quedar como FA por coseno de teta va a ser igual a FB por seno de teta. ¿Sale? Muy bien, voy a recapitular mis dos ecuaciones que ya tengo. Es esta de acá y esta de acá. Voy a tener FA por seno de teta igual a FR por FB por, aquí es menos, FR menos FB coseno de teta, y la otra me queda como FA por coseno de teta igual a FB por seno de teta. Vamos a sustituir valores conocidos. Entonces, esta de aquí arriba, FR queda 1250 menos FB, que va a ser 800, voy a hacer bien el menos, por coseno de teta. Y una disculpa, este de aquí, este ángulo no es teta, son 30 grados. Aquí lo tenemos, vean.
aquí está 30 grados. Para B es coseno de 30 grados. Seno de 30, aquí es de 30, aquí es seno de 30, seno de 30, seno de 30, seno de 30, y aquí este de acá va a ser 30 y 30. Entonces por coseno de 30. Y este de acá va a quedar como 800 por seno de 30. Nos queda entonces que FA por seno de teta va a ser igual, si hacemos la cuenta, a 557.18, y FA por coseno de teta va a ser igual a 400. Es importante que lo vayan corroborando, no crean todo lo que yo les digo. Entonces voy a tener esta ecuación 1 y esta ecuación 2. En el problema que hicimos anteriormente, vimos que llegábamos a obtener coseno, pero era 1 sobre cosecante, 1 sobre cosecante, eso lo tendríamos que trasladar a cosecante, eso lo tendríamos que trasladar a 1 sobre tangente. Vamos a tratar de tener un poquito más de cuidado. Para esto, de la segunda voy a despejar FA, es decir, de 2 despejamos FA. Entonces FA va a ser igual a 400 entre coseno de teta. ¿Sale? Esta va a ser mi ecuación número 3. Ahora lo que vamos a hacer, sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 1. La ecuación 3 nos dice que FA es igual a 400. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Va a ser FA, y FA va a ser 400 sobre coseno de teta por seno de teta, y esto es igual a 557.18. Seno entre coseno, seno de un ángulo entre coseno de un ángulo del mismo ángulo, esto es igual a tangente de ese ángulo. Por lo tanto, esto va a quedar como tangente de teta por 400 igual a 557.18. Tangente de teta va a ser igual a 557.18 entre 400. Esto es igual a, bueno, podemos hacerlo directamente para no perder tantos decimales. Teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 557.18 entre 400, para no perder ni un decimal, y esto me da un ángulo de 54.325 grados. Ahora sustituimos teta en la ecuación 3, y la ecuación 3 me dice que FA es igual a 400 entre coseno de 54.325, es decir, teta, y esto me da una fuerza de 685.9 newtons.
Entonces tenemos nuestras dos respuestas. El ángulo. Ahora, este ángulo de 57 simplemente nos está señalando que es, voy a borrar estos elementos, de acá, es este ángulo de aquí respecto al eje Y, ¿sale? Es ese ángulo de ahí que nosotros tenemos. La fuerza A debe de tener una fuerza de 685.9 newtons y un ángulo de 54.325 para que la resultante quede exactamente en el eje X. Si esas fuerzas cambian por lo menos un poquito, la fuerza resultante también va a cambiar de posición. Por eso nosotros cuando hacemos el resultado asumimos que la fuerza resultante solamente se encuentra en el eje X.